Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Por este último versículo que leímos, oh Dios, entendemos que es un mensaje adecuado también para la iglesia de todos los tiempos, así como toda la Escritura. Siempre hay algo que nosotros podemos tomar de allí para conocerte, para arrepentirnos o bueno, lo que sea, ¿no? Pero si tu Espíritu ha de hablar, también pedimos que aplique la Escritura en los corazones, para que pueda haber, Señor, fidelidad a nuestro Señor, para que podamos guardar tu palabra, como leemos, para que podamos honrarte hasta el fin, que es lo que queremos, oh Dios, terminar bien nuestra carrera. Te pedimos, Señor, que en este tiempo de la palabra tú la utilices. Nosotros reconocemos que es el medio en el cual tú nos hablas y en el cual los pecadores también vienen a Cristo. Obra eficazmente, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo he notado, ustedes también habrán notado, ¿no? A medida que ha transcurrido el tiempo, que muchas veces las personas vienen a esta iglesia o van a cualquier otra, ¿no? Pero con una expectativa equivocada de lo que es una iglesia y quienes componen la iglesia también, ¿no? A lo mejor salieron ellos de una iglesia por X motivo, sea un conflicto que los involucró o no, ya sea disgusto por algo que sucedió dentro de la iglesia, a lo mejor el pastor o algún hermano los ofendió, puede que encontraran una falla en los estatutos de la iglesia, o a lo mejor no estaban de acuerdo en un punto doctrinal, y eso los llevó a tener su propio éxodo, ¿no? Yo sé, hermanos, que hay motivos válidos, bíblicos, ¿no?, para salir de una iglesia. Los hay. Si se predica falsa doctrina, tenés que irte. Pero en muchos casos, las personas abandonan su congregación saludable, de sana doctrina, bíblica, porque ellos tienen un concepto de la iglesia que es erróneo y antibíblico. Y eso los lleva a saltar de iglesia en iglesia, porque en todas se encuentra algo que está mal, ¿no? Y por eso andan dando vueltas. Puede que en las mentes de estos creyentes esté la idea de que en una iglesia no tiene que haber conflictos, todo tiene que ser perfecto y se derrocha amor, el pastor es atento, los hermanos son cariñosos y doctrinalmente son intachables. Ese es el ideal, aquellos que tenemos que perseguir, ¿verdad? Pero en la práctica, mis queridos hermanos, sabemos que no es así, ¿no? A nosotros nos pasa, a todas las iglesias les sucede lo mismo. Amamos al Señor, pero somos pecadores y pecamos contra otros también, y otros pecan contra nosotros. Nos pasa. Estamos aprendiendo a perdonarnos, estamos aprendiendo a refrenar nuestra lengua y estamos también aprendiendo a no hacer nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, tratando de estimar a los demás como superiores a uno mismo, como dice Filipenses 2, pero que se espere de esta iglesia y de cualquier otra infalibilidad es una falsa esperanza, ¿no? Porque no va a pasar eso. Ahora, cuando observamos
el mensaje que el Señor envió a estas 7 iglesias a través de su siervo el apóstol Juan, ¿no les llama la atención a ustedes que 5 de las 7 de alguna manera están mal? Hablando en porcentajes, el 71.43% de las iglesias son reprendidas por el Señor. Algunas dejaron su primer amor, en otras hay pecado, otras dicen estar vivas, pero el Señor sabe que están muertos, en otras son tibios, otras permiten ciertas cosas que disgustan al Señor, etcétera, etcétera. Y esto sin mencionar a la iglesia de Corinto y otras en las cuales había falla y cosas que ajustar, como la iglesia de los filipenses también. Ahora digo esto no para justificar las cosas que están mal en una iglesia y no hacer nada, ni tampoco para creer que todas las iglesias actuales de alguna manera son iglesias sanas y saludables. No es así, hermanos, sino para que entendamos que una iglesia local del Señor, en esa iglesia, no está exenta de problemas y de pecado. Y justamente por cuanto es iglesia, el Señor sale a su encuentro con una amorosa reprensión, como estamos estudiando en este libro, ¿no? Tenemos que entender que en toda iglesia habrá algo que nos disguste. Ahora, ¿esto es suficiente como para irnos y seguir probando suerte en otro lado? ¿No será que el problema real está en nuestra inmadurez y que no podemos pasar por alto las deficiencias, los pecados, las debilidades que otros hermanos tienen y que nosotros también tenemos y queremos que con nosotros las pasen por alto? Es probable. También es posible que nosotros demandemos algo pero que no damos. Entonces, al no recibirlo, lo consideramos una falla de la iglesia. También. El mensaje a estas iglesias, hermanos, nos tiene que ayudar a ver que no siempre se vive con el ideal de una iglesia gloriosa. Hay diferentes periodos. Periodos en el que las cosas no están bien en una iglesia local. Hay transiciones, hay etapas de crecimiento, hay tiempos de paz y hay tiempos de tribulación. Hay tiempos donde la santidad florece y tiempos donde el pecado hace estragos. Tiempos y tiempos. Necesitamos, hermanos, sabiduría, discernimiento, recordar, como decía al principio, quiénes componen la iglesia local. Redimidos por el Señor, sí, pero son pecadores también, ¿no? Y ese pecado se manifiesta. Y por eso tenemos que poner nuestra mirada en aquel que es cabeza de la iglesia, ¿no? Ahora, cuando llegamos a la iglesia de Filadelfia, encontramos, como quien dice, un oasis en medio del desierto. Venimos de palabras muy fuertes a las iglesias de Pérgamo, Tiatira y Sardis. Sin embargo, aquí tenemos a una iglesia fiel que el Señor no reprende, no reprocha absolutamente nada. Por el contrario, pronuncia grandes promesas para esta iglesia. Y eso me hizo reflexionar un montón en cuanto a nuestra responsabilidad como iglesia. El Señor es soberano sobre su iglesia, ¿sí? Los creyentes son responsables por cómo se conducen y por cómo tienen a esa congregación. No estamos exentos de nuestra responsabilidad. Podemos decidir, hermanos, ser como Éfeso, si queremos. Abandonamos el primer amor y seguimos adelante haciendo las cosas por religiosidad, pero sin corazón. Podemos decidir ser como Pérgamo, retener doctrinas que el Señor aborrece. Podemos decidir ser como Sardis, tratar de mantener nuestra reputación, pero espiritualmente estar muerta. O podemos ser fieles como Filadelfia, disfrutar de la alabanza del Señor y sus promesas. Mi deseo es que esta porción nos mueva a la acción. No solo que oigamos y quede todo allí, ¿no? Así que vamos a prestar atención al mensaje que el Señor envió a esta iglesia. Una iglesia con poca fuerza, pero fiel al Señor. En primer lugar, como siempre, como todos los mensajes a las iglesias, notemos la presentación del Señor. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hasta aquí nomás, ¿no? Ahora, qué impresionante cómo Jesús se presenta a esta iglesia. Él es el santo
y Él es también el verdadero. Y este es un título que los judíos conocían muy bien, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento se asigna a Dios el Padre. Solo unas breves citas. Levítico 11:45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Salmo 99:5. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Pero aquí se llama a Jesús el santo. Y como tiene, notan ustedes, un artículo determinado, el santo, eso lo hace un sustantivo y no adjetivo. Es un título que corresponde únicamente a Dios. Jesús es Dios y la Escritura también lo llama a él santo. Los demonios dijeron a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Marcos 1. El ángel dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Y Pedro, predicando en Pentecostés, citó el Salmo 16:10 y lo aplicó a Jesús. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos capítulo 2. Jesús es, no dice santo, el santo, como título. Único en esa condición. No hay otro como él. Y también es el verdadero. El apóstol Juan dijo que estamos en el verdadero Dios, la vida eterna, y es una alusión a Jesús. 1 Juan 5. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero también. Y en Juan 14:6, conocido, Jesús declara que es el camino, la vida, pero él también es la verdad. Ante tanta falsedad que hay en el mundo, en los días de Juan, en nuestros días, Jesús se proclama como el verdadero, único. Ahora, esto nos hace pensar, hermanos, en algo. Qué hermoso que aquel que es el santo y el verdadero, aquel que es limpio de ojos, que escudriña lo profundo del corazón, no reprenda a esta iglesia. ¿No halló nada digno de reproche en toda esta congregación? Recordemos la mirada del Señor Jesús, ojos como llamas de fuego. Siempre, ustedes saben, las iglesias tienen sus cositas, ¿no? Esta iglesia nada. Tremendo. Pero siendo el santo y el verdadero, te impresiona que no hay amonestaciones a la iglesia de Filadelfia. Entonces, cuando el Señor mira tu corazón y cuando mira el mío, que de hecho lo hace, ¿qué ve? O ampliando, cuando el Señor mira la iglesia de Chivilcoy, ¿qué ve el Señor? ¿Reproche o absolutamente nada? Bueno, el santo y el verdadero también tiene la llave de David. ¿Qué quiere decir esto? Todos están de acuerdo que esto es un símbolo de autoridad. Como tenemos una referencia allí, la cita parece ser a Isaías 22:22, donde un tal Eliakim, él es el principal mayordomo de la casa real, tiene las llaves del palacio real. Es decir, este hombre tiene autoridad para determinar quién entra y quién no entra al palacio del rey. De la misma manera, Jesús tiene autoridad para determinar quién entra y quién no al reino de Dios. Y noten el singular, no es que tiene las llaves, tiene una sola llave. Solo Él es el Salvador, solo Él permite quiénes y quiénes no entran a su reino, ¿no? Ese es Jesús. Hecha la presentación, no habiendo amonestación, en segundo lugar, el elogio y las promesas a la iglesia. Comenzamos en el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo primero, el Señor conoce las obras de la iglesia. Esto hemos estado viendo en algunas congregaciones que hemos estado estudiando ya. Ahora, ¿qué es lo que conoce el Señor y alaba? No lo que hacen en sí. Porque jamás alguien puede hacer una obra que sea digna del elogio del Señor. No es eso lo que mira el Señor, eso no le va a impresionar. Más bien,
Él conoce la intención, motivación, corazón por el que se hacen las obras, ¿no? Él alabó, ¿recuerdan? La ofrenda de una viuda pobre, cuando lo que daba era nada comparado a lo que otros traían. Pero a la vez, a través de su Espíritu Santo y su siervo el apóstol Pedro, condenó la super ofrenda que trajo un matrimonio que había vendido una parte de una heredad y se quedó con una, trajo otra parte mintiendo al Señor. Alaba a la viuda pobre porque esta mujer confiaba en la providencia de Dios, dio de todo lo que tenía, y condenó a este matrimonio porque sustrajo de la heredad, se quedó con algo y mintió al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que mira el Señor, el corazón. En Filadelfia observa las obras y no reprocha. Es decir, la motivación con el que hacen las cosas en la iglesia está bien. Podemos decir que todo lo que hacen en la iglesia lo hacen como para el Señor y no para los hombres. Y el Señor tiene en cuenta eso. Por eso, hermanos, digo, debemos recordar que Él observa las obras, pero desde una perspectiva de santidad y verdad. No como nosotros a veces lo hacemos. Nosotros nos asombramos por la magnitud de lo que se hizo y no por la fidelidad. Hay un aspecto de la obra que nosotros no podemos ver. Yo no puedo saber por qué usted barre esta congregación, porque no puedo ver su corazón. Usted no puede saber por qué estoy predicando yo, con qué motivación lo hago. Pero esa parte es la que el Señor ve, lo profundo del corazón. Ahora Él está mirando a esta iglesia y no reprocha nada. Entonces las obras que hacen, las hacen de corazón para Dios. Por eso dice, yo conozco tus obras. Continúa. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y acá reconocemos una cosa. Es un tanto difícil para nosotros dar con certeza qué es eso de la puerta abierta que nadie puede cerrar. Bueno, entendemos que los lectores originales comprendían esto. A lo mejor nosotros tenemos una dificultad, ¿no? Alguien dijo, escuché a un predicador decir, la puerta abierta es la oración, porque nadie puede cerrar esa puerta. Bueno, suena demasiado bien, pero no hay nada en el texto que diga que la puerta abierta es la oración. Así que debemos remitirnos a principios de la hermenéutica para tratar de entender qué está diciendo. En primer lugar, el contexto inmediato, versículos atrás o versículos adelante, ¿dice algo con respecto a la puerta abierta? No. Tenemos que avanzar un poquito más, el contexto más amplio, todo el libro, ¿dice algo? Bueno, en el capítulo 4, verso 1, habla de una puerta abierta en el cielo, pero no tiene nada que ver con nuestra porción. Entonces vamos a ir a un contexto más amplio, a todo el Nuevo Testamento. Y allí notamos que el apóstol Pablo, por lo menos en 4 oportunidades, él habla de una puerta abierta. Y allí nos puede dar una pista de lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. Noten algunos pasajes, yo lo voy leyendo. Hechos 14, 27. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. 1 Corintios 16, 8 y 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. 2 Corintios 2, 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Un pasaje más. Colosenses 4, 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. En todas las citas, hermanos, ¿notaron algo? La puerta abierta tiene que ver con posibilidades de dar el testimonio del Evangelio, de compartir la palabra con otros, los gentiles o con los que fueran. Entonces, parece ser que la puerta que el Señor abre en Filadelfia tiene que ver con el testimonio que ellos van a poder dar sin impedimentos. Así también lo entiende Evis Carballosa. Él dice, el regalo del Señor a los de Filadelfia consistía en una puerta que ha sido abierta y que permanece abierta. La puerta abierta tiene que ver con la oportunidad de predicar el Evangelio a pesar de la oposición de los enemigos de la fe cristiana. O quizá
con la amplia entrada en el reino del Mesías. La puerta tenía que ser abierta sobrenaturalmente por Cristo, debido a que la oposición satánica intentaba cerrarla de inmediato. Fin de la cita. Satanás ha intentado cerrar la puerta de la predicación de la palabra, dando muerte a los mensajeros del Señor. Bueno, no ha funcionado. Ha intentado, y lo ha hecho, aprisionar a los mensajeros del Señor. No funcionó. Daban testimonio desde dentro del calabozo. Esa puerta no puede ser cerrada, hermanos. El Señor se comprometió a mantenerla siempre abierta. Y pienso que aún sigue abierta hasta el día de hoy, ¿no? Por eso podemos hablar el Evangelio con toda libertad. Ahora, estas palabras del Señor, como otras en esta porción, tienen que ver también con la historia de la ciudad. Menciono esto, luego voy a mencionar otra vez, y con el contexto particular de la iglesia. William Barclay dice que Filadelfia había sido edificada con la intención deliberada de que se pudiera convertir en una ciudad misionera. Más allá de Filadelfia estaban los campos desolados de Frigia y de las tribus bárbaras, y se tenía la intención de que la función de Filadelfia fuera esparcir la lengua griega, la manera de vivir de los griegos y la civilización griega a través de las regiones que estaban más allá. Fin de la cita. Entonces el Señor le dice a la iglesia que la puerta que les ha abierto es para esparcir no la lengua griega, no la manera de vivir de los griegos, no la cultura y tradiciones griegas, sino la semilla del Evangelio. Esa es la puerta que está abriendo para esta congregación. Y qué preciosa promesa, ¿no? La facultad de poder hablarles de Jesús a otros. Con persecuciones, sí, pero de alguna manera sin impedimento. No puso delante de ellos, como enseñan algunos, tu mejor vida ahora. Tampoco el sueño americano, sino las misiones y el evangelismo. Y esta puerta abierta, como alguien dijo, es un estímulo para que los cristianos se involucren activamente en la labor de evangelismo y misiones. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor al apóstol Pedro? A ti te daré las llaves del reino, ¿verdad? Todo lo que atares en la tierra será atado, todo lo que desatares en el cielo también será desatado, ¿no? Y usando él esa llave, no sé si lo cité bien, él abrió la puerta del reino en Pentecostés. Luego los apóstoles abrieron a los gentiles. Y así hasta hoy permanece abierta para cualquiera que confiare en Jesús. Qué linda promesa para la iglesia. Hay más del elogio. La promesa viene porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso de poca fuerza no es un comentario negativo a la iglesia, ni tampoco es un reproche. La idea es, como traduce la Biblia en las Américas, tienes un poco de poder. Algunos comentaristas creen que esto es una referencia a la cantidad de miembros de la congregación. Es decir, son pocos en números, de ahí poca fuerza. Puede ser, son insignificantes a la vista de los demás, pero aún así han guardado su palabra. Bueno, no descarto esa interpretación, pero ¿por qué no pensar también en pocas fuerzas como en esa debilidad que te hace dependiente del Señor? Como le pasaba a Pablo y como él lo declaraba. Por lo cual, dice 2 Corintios 12:10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí. ¿Son débiles esta iglesia? Sí. ¿Tienen poca fuerza? Sí. ¿Pueden ser pocos en cantidad? También, comparado a, a una sinagoga judía, eran pocos. Pero eran fieles al Señor y su palabra. Y eso es lo que importa. Eso es lo que el Señor alaba de esta iglesia. Dependencia de Él, fieles a Él, obedientes a su palabra. Pero Smith dice que los fracasos están en las fuerzas de los hombres y el secreto de la victoria está en la fuerza de Dios. Ahora, a mí, no sé si a usted, pero a mí me impacta los elogios del Señor a esta iglesia, ¿no? Qué particulares que son. Muchos que dicen ser creyentes buscan iglesias que sean numerosas, llenas de actividades, guarderías para niños, que obviamente no tienen nada de malo en sí. Pero la búsqueda debería venir teniendo en cuenta primeramente esto.
¿Es una iglesia que se caracteriza por guardar la palabra del Señor y no negar su nombre? ¿Los creyentes tienen un compromiso con su palabra y con obedecerla o no? Hermanos, esta iglesia le tocó vivir su fe en una época turbia del cristianismo, ¿no? Distinta a la nuestra. Nosotros tenemos Biblias de todos los colores, hacemos lo que queremos, hasta derechos tenemos como institución, pero aún así con los vientos en contra permanecen fieles. Notan como, o mejor dicho, notan que con las presiones de afuera florece si hay fidelidad o no. En la quietud todos somos aparentes fieles, pero es el fuego que va a probar qué clase de fidelidad tienen los creyentes, ¿no? ¿Seguro? No has negado mi nombre, continúa. Qué tremenda palabra. Yo temo cuando leo algo así, porque quisiera que el Señor también dijera lo mismo de mí. No negaste mi nombre. Pero resulta que los creyentes tenemos pruebas y algo recurrente es negar el nombre del Señor en medio de la prueba. Cuando no aceptamos la prueba y nos quejamos por lo que el Señor permite, estamos negando su nombre. Sí. Sin embargo, no negamos su nombre cuando a pesar de la prueba seguimos confiando en Él, testificando de Él, siendo fieles a Él. Por el contrario, cuando hacemos eso, ponemos el nombre del Señor en alto. Él es mucho más precioso que mi prueba. No puedo negarle, no puedo quejarme, debo aceptarle. Y así ponemos su nombre en alto. Las iglesias tienen, hermanos, esa necesidad constante de creyentes fieles. Tus dones son importantes, tus habilidades, tus contribuciones a la obra, pero se requiere fidelidad. Que seas hallado fiel. La primera promesa de la iglesia de Filadelfia fue la puerta abierta para el testimonio. Noten la segunda, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hay algo parecido en el mensaje con respecto a la iglesia de Esmirna. Allí también el Señor habla de la blasfemia de los que dicen ser judíos, no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, la oposición de los judíos al Señor, eso los constituía a ellos enemigos del Señor, ¿no? Ellos creían que tenían una sinagoga de Dios, así lo llamaban, pero por cuanto se oponían al Señor, era una sinagoga de Satanás. Acá se añade que mienten y que el Señor mismo hará que se postren ante los creyentes. Eso suena muy interesante, ¿no? A lo mejor alguien está pensando, un judío va y se postra ante un creyente y, bueno, en una lectura apresurada, pareciera que este grupo de judíos como que serían humillados ante la iglesia. Primero aclaremos una cosa. Para la Escritura, según Romanos capítulo 2, son judíos aquellos no que nacieron en Israel, sino aquellos que son de la misma fe que la del creyente Abraham, es decir, judíos de una manera espiritual. Racialmente en Filadelfia sí eran judíos los que estaban, pero no espiritualmente. Ahora, ¿de qué manera se postrarían ante los creyentes estos judíos que los hostigaban? Bueno, la recompensa de la iglesia de Filadelfia, que aunque tiene poca fuerza, pero guarda la palabra y no niega al Señor, es que muchos de sus opositores terminarían convirtiéndose al Señor. Y de esa manera reconocería que aquellos que ellos persiguieron eran amados del Señor. Eso significa que se van a postrar, ¿no? Como leímos recién, a tus pies. En el Antiguo Testamento hay promesas de que los gentiles reconocerían al Dios de Israel. Acá los judíos reconocerían que los gentiles eran amados por Dios. Como que se da vuelta a la media, diríamos nosotros. Ahora entiendo que es una promesa a esta iglesia. Y sé también que otros interpretan el texto de manera futura, o que se extiende hacia más
adelante. Algunos creen que se habla aquí de aquel momento del que Pablo habló en Romanos 11, cuando dijo que todo Israel será salvo, ¿no? Estos que van a reconocer que los gentiles son amados por el Señor, que Cristo es el Señor, bueno, lo interpretan de esta manera. No quiero entrar en demasiados detalles, y hay que destacar aquí que el Señor recompensa la fidelidad de esta iglesia, pero es una interpretación válida, sobre todo teniendo en cuenta el siguiente versículo, el 11, que en su aplicación parece más bien futura que presente. Veamos la tercera promesa, el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hay dos interpretaciones que tienen mayor peso con respecto a la primera parte del versículo, con esto de guardar la palabra de mi paciencia. Una es como traduce la NBI: ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré. Eso significa que los creyentes soportaron las presiones en su tiempo y el Señor le promete algo. Otra manera de entender es que la palabra de mi paciencia sea una referencia al Evangelio. Ellos creyeron al Evangelio, defendieron la fe en las pruebas y he aquí la promesa. Bueno, tomes una interpretación u otra, no varía mucho el texto, sobre todo la promesa, ¿no? De ambas maneras tenemos a creyentes fieles que perseveran. Ahora, con respecto a la promesa del Señor, sí podemos afirmar que, bueno, es para esta iglesia de Filadelfia, pero también se aplica a la iglesia del Señor de todos los tiempos, ¿no? Pienso que sí. ¿Por qué? El Señor promete que guardará a la iglesia de cierta hora de prueba que vendría. Lo interesante es que esta prueba que viene es para el mundo entero. Hay algo muy importante ahí, ¿no? Y no para probar a los creyentes, sino a los que moran en la tierra, es decir, a los incrédulos. Y afirmo esto porque en el capítulo 6, verso 10, cuando se habla de los que moran en la tierra, no se refiere a los creyentes, sino a los incrédulos. Los creyentes son los que claman por justicia en ese versículo. Lo mismo sucede en el capítulo 8, 13, 11, 10, 13, 8 y otros también. Esa hora de prueba es para probar a los no creyentes, no a los creyentes. Ahora, podemos decir más sobre esa hora de prueba. Desde el capítulo 6 de este libro en adelante, comienzan a suceder algunas cosas escalofriantes en la tierra. Y no se menciona a la iglesia allí. Añado que Jesús dijo que vendría un tiempo de gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 21. También la Biblia habla sobre el día de la ira de Dios. Y a esto me queda añadir que el profeta Daniel habló de la semana 70, que aún no se ha cumplido. Semana de grandes acontecimientos en esta tierra. Entonces todos los caminos conducen a Roma. La promesa es que la iglesia es guardada de la gran tribulación que viene sobre el mundo entero. Se puede decir mucho más con respecto a esto, pero no estamos en una clase de escatología y tampoco quiero irme demasiado lejos de la iglesia de Filadelfia. Por cuanto son fieles, el Señor se compromete a guardarlos de la hora de prueba. Y con esto no estoy diciendo que tu fidelidad y tu perseverancia logran que no pases por la tribulación. Eso solo evidencia tu salvación, ¿sí? En tercer lugar, la orden a la iglesia, o exhortación también, versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Qué interesante, la carta es dirigida a una iglesia del primer siglo y el Señor dice, vengo pronto. Pienso que ahora estamos más cerca de esa venida, ¿no? Ya que han pasado unos 1000 años. Los primeros cristianos, hermanos, vivían siempre con esa expectativa de que el Señor fuera a venir en sus días. Así como tenemos que vivir nosotros
como que el Señor puede llegar a venir hoy mismo. Pablo vivía con esa expectativa. Él escribe a los Filipenses, capítulo 3, 20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pedro dijo a sus lectores: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. 1 Pedro 4, 7. Desde la ascensión del Señor, que su segunda venida está cerca. Y así tenemos que vivir nosotros. Vivimos el último tiempo desde ese tiempo. Ahora, ¿cuánto más nosotros, no creen, hermanos? Deberíamos estar expectantes a ese tiempo. Tiempo en el cual el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, ¿no? Y por cuanto el Señor viene pronto, la exhortación es: retén. Se puede traducir: aférrate. Aférrate fuerte. Así como los fariseos se aferraban fuerte a la tradición de los hombres, Mateo 7, a lo que tienes. Ahora, ¿qué es lo que tiene la iglesia de Filadelfia? Bueno, lo que sobresale en el contexto es la fidelidad al Señor. Eso tiene esta iglesia. Fidelidad. Sigan siendo fieles hasta el fin. Ese es el mensaje para los creyentes. Para que ninguno tome tu corona. Desde ya, tengamos en cuenta que no estamos hablando de salvación al mencionar coronas, ¿no? No es que al perder la corona pierden la salvación, no. La salvación no es un premio. La salvación es una dádiva del Señor. Los que creen en Cristo Jesús. El premio, la recompensa, es una corona. Y eso puede ganarse o puede perderse. La Biblia habla de eso, hermanos. En el tribunal de Cristo se recompensará a los creyentes. El apóstol Pablo hace referencia a una corona incorruptible en 1 Corintios 9:25. En su segunda carta a Timoteo dice que le está guardada una corona de justicia, la cual el Señor no solo le dará a él, sino también a aquellos que aman su venida. Parece ser que esa corona es para aquellos que aman la venida del Señor. Santiago hace referencia a la corona de vida para aquellos que soportan la prueba, Santiago 1:12. Y para los pastores hay una corona incorruptible de gloria, según 1 Pedro 5:4. Parece ser que estas coronas no son para todos los creyentes, sino para aquellos que terminan bien la carrera, con fidelidad al Señor, amando su venida y soportando las pruebas. Es cierto que hay creyentes que comienzan muy bien, ¿verdad? Pero terminan de una manera tan triste su carrera de la fe, ¿no? Si bien son salvos, pero como pasados por fuego. La exhortación es a continuar siendo fieles hasta nuestra partida o la venida del Señor. Otra vez citando al apóstol Pablo, él ilustra perfectamente esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, 24 al 27. Noten lo que dice 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo quería terminar bien la carrera, por eso se esforzaba. Y creo que por su segunda carta a Timoteo, una carta de despedida, él ya está a punto de ser sacrificado y él dice: he guardado la fe, peleado la buena batalla. Es decir, él terminó bien la carrera. Lo mismo aplica a nosotros. Debemos terminar bien la carrera, siendo fieles al Señor. Para estos hay una corona en los cielos. En cuarto lugar, una última promesa.
a la iglesia. Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Bueno, ahí medio confuso como lo tenemos aquí en español. Ahora, como les he dicho, las palabras del Señor tienen relación con el contexto en que la iglesia vivía, con la ciudad también. Los creyentes de Filadelfia estaban acostumbrados a salir de la ciudad debido a los frecuentes terremotos. Barclay dice que en el año 17 después de Cristo se produjo un gran terremoto que destruyó Sardes y otras 10 ciudades. Los temblores se habían convertido en un suceso cotidiano. Aparecían grietas amenazadoras en las paredes de las casas. Fin de la cita. Bueno, eso llevaba a los habitantes de Filadelfia a estar siempre prestos como para abandonar la ciudad y así salvar su vida. Vivían de alguna manera expectantes a que sucediera un terremoto. Por eso la promesa del Señor: yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, como ustedes están acostumbrados a salir de la ciudad por temor a un terremoto. Una columna como que refleja estabilidad y permanencia. Si cae la columna, y cae todo. Y eso no puede pasar en el templo de Dios. Esto es un símbolo de gloria eterna. Es la manera en la cual los creyentes van a ser honrados en aquel día, si permanecen fieles, ¿verdad? Una columna ahí en el templo de Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Esto refleja que el vencedor es propiedad de Dios. En la antigüedad, ustedes saben, el sumo sacerdote en el templo llevaba una mitra sobre su cabeza que decía santidad a Jehová. Como que ese hombre había sido apartado para un servicio santo. Era propiedad de Dios. Lo mismo será con aquellos que permanecen fieles. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén de mi Dios también, y mi nombre nuevo. Otra vez nos remontamos a la historia de la ciudad. Alguien dijo que los habitantes de Filadelfia podrían encontrar sentido en estos nuevos nombres, porque después del terremoto del año 17, cuando el emperador Tiberio los eximió de pagar impuestos para que donaran dinero para reconstruir Filadelfia, le pusieron a la ciudad el nombre de Neo Caesarea. Décadas más tarde, cuando quisieron honrar al emperador Vespasiano, le cambiaron el nombre a Flavia. Ahora a los santos de Filadelfia se les dice que será escrito sobre ellos el nombre de Dios, de la nueva Jerusalén y de Jesús también. Estos nombres les sirven como pasaporte para entrar a la presencia de Dios y como señal de ciudadanía de la Jerusalén que desciende del cielo. Fin de la cita. Qué tremendas promesas, ¿no? Qué honra para los creyentes fieles. Y como se dice a todas las iglesias, esto es lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí entramos tú y yo. Si somos vencedores y si somos fieles al Señor. Bueno, pienso que el mensaje a esta iglesia es muy pertinente para nuestros días, hermanos. Muy pertinente. Para los tiempos que nos toca vivir, ¿no? ¿Tiempos de apostasía son estos? Sí. ¿Tiempos en el cual muchos abandonan la senda antigua? ¿Tiempo en el que quedarse en casa y llevar una vida cristiana alejada del pueblo de Dios se ha vuelto plausible para muchos cristianos? ¿Tiempo en el que muchos se han vuelto apáticos, tienen el corazón dividido entre el mundo y la iglesia? ¿Tiempo en el que abundan evangélicos, pero pocos creyentes fieles a Dios? Hermanos, hay un llamado a la fidelidad urgente en este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia era fiel a pesar de los vientos en contra, porque la fidelidad a Dios no está sujeta, hermanos, a condiciones externas. Así te va mal o bien. Es una disposición del corazón ser fiel a Dios en todo momento. Se nos puede caer el mundo entero. Tenés que seguir fiel al Señor. Otra vez, no importa lo fiel que fuiste
al comenzar tu carrera de la fe. Importa cómo estás caminando ahora, corriendo mejor dicho, y cómo vas a terminar esa carrera, fiel o infiel. Y esto tenés que tenerlo en cuenta todos los días de tu vida, hasta que seas llamado a la gloria de tal. He escuchado a algunos decir, qué fiel que era la hermana en esta congregación, qué fiel que era. ¿Y ahora? La fidelidad, hermanos, al Señor se ve en las pequeñas cosas. No necesariamente tiene que venir una persecución para comprobar si alguien es fiel o no lo es. No. Reunión tras reunión. Amar al Señor y a los hermanos. Fidelidad en el servicio. Escoba va, escoba viene. Integridad. Apartarse del mundo. Testificar del Señor. Día tras día la misma rutina. Hasta que el Señor venga. Siempre permanecer fieles. Volviendo a Filadelfia. Algunos comentaristas dicen, como para ir cerrando, en la gran persecución del emperador Trajano, unos 20 años después de haberse escrito el Apocalipsis, todas las iglesias de Asia Menor fueron perseguidas, menos Filadelfia. Igualmente permaneció en los tiempos de las persecuciones de los otomanos, en la que fueron exterminados los cristianos y desaparecieron la mayor parte de las iglesias de esa zona. Durante las invasiones de Tamerlán, siglo XIV, nuevamente fue protegida mientras desaparecían todas las iglesias en Asia Menor. Alguien más añadió, la iglesia siguió fiel a Jesús a lo largo de los siglos, incluso cuando el Islam se convirtió en la religión predominante en la zona. En la primera parte del siglo XX, todavía florecían en Filadelfia 5 congregaciones cristianas. De todas las 7 iglesias en la provincia de Asia, solo la de Filadelfia ha permanecido a través de los siglos. El Señor es fiel, ¿no? Es lo que promete. No es fácil, hermanos. No es fácil. No es fácil ser fiel. No lo es. Hay un sistema dominado por Satanás que aún ha logrado tomar el pensamiento de algunas iglesias. Son muchos los embates del diablo del mundo contra los creyentes. Pero sé fiel al Señor. Eso es lo que importa, que seas fiel al Señor. Y que nadie tome tu corona. Bueno.